Mi nombre es Víctor y yo les hablaré sobre Adam Smith y sus teorizaciones sobre el mercado y la economía. Nacido en el Reino de Gran Bretaña a principios del siglo XVIII, Smith es considerado uno de los autores más influyentes en el liberalismo y de la filosofía económica. Él se centró en el pensamiento liberal de lo económico al realizar algunas teorizaciones sobre el mercado, la división de trabajo y la intervención del Estado frente a la economía. Conociendo esto, me enfocaré en tres puntos de su autor, los cuales son la sociedad, la división del trabajo y la competencia económica. En su libro Una investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones, su obra se encamina a mostrar las claves del desarrollo económico de las sociedades. Smith retoma dos conceptualizaciones de la sociedad y distintos procesos que ésta sufre. Estas fases las explica de una forma sencilla. Por primera parte, tenemos una etapa ruda, que es un estado primitivo y rudo de la sociedad, el cual son sociedades tradicionales a las que les falta instituciones para entramar la dinámica mercantil y comercial. Aquí también se establece una relación de proporcionalidad del cambio del valor producto por alguno que se asemeje el mismo costo, más acercado a un troque de mercancías, pero también a que el valor del producto se reduce simplemente al trabajo y al tiempo que se emplea en este. Por contraparte, Smith se refiere a la etapa civilizada, en la que teoriza que existen sociedades donde el valor de las mercancías no se equipara exclusivamente al trabajo incorporado, sino que se adiciona en proporción a la renta y beneficios obtenidos. Este tipo de sociedad se beneficia significativamente de la capacidad productiva individual, lo que genera un aumento en la eficiencia y producción, y en consecuencia experimenta un crecimiento económico. Para Adam Smith, las sociedades constituyen un sistema complejo y dinámico de intercambios, que abarca tanto la circulación de mercancías como la comunicación de mensajes, y que se forma a partir de las intenciones y acciones colectivas de los individuos que la componen. Ese sistema está caracterizado por una red intrincada de relaciones sociales, económicas y culturales, que se intersectan y se influencian mutuamente, dando lugar a una estructura social única y en constante evolución. En esta cuestión vemos que Smith establece una dicotomía entre las sociedades, identificando dos formas de producir y acumular. La más cuestionable es la segunda, denominada sociedad civilizada, que ya hemos mencionado anteriormente. Sin embargo, la teoría del valor de smithiana es contraargumentada a finales del mismo siglo, porque en cualquier sociedad civilizada, el valor real de las mercancías equivale al trabajo realizado, ya que al trabajo se le adiciona la renta y beneficio para determinar el valor total de la mercancía, aunque en el fondo los dos conceptos añadidos exista un trabajo acumulado oculto. En el siguiente punto valerá la división de trabajo, en el que Smith plantea que el incremento de la producción de mercancías es debida a la misma. Presentaré tres puntos clave de esta fase, que se desarrollan a partir de la teoría económica de Adam Smith. Primeramente tenemos la hiperespecialización del trabajo. La concentración del individuo en su tarea específica fomenta la especialización, aumentando la eficiencia y productividad. Esto permite que los trabajadores desarrollen habilidades y conocimientos específicos, lo que a su vez aumenta la calidad y cantidad de la producción. Por consiguiente, el ahorro de tiempo y reducción de la movilidad laboral. Al enfocarse en una tarea específica, se reduce el tiempo de traslado y adaptación entre tareas, optimizando el proceso productivo. Esto permite una mayor eficiencia de la asignación de recursos y una reducción de costos asociados a la movilidad laboral. Y por último, la simplificación y mecanización de tareas. La hiperespecialización permite la sustitución del trabajo manual por máquinas, aumentando la eficiencia y reduciendo costos. Esto está estrechamente relacionado con la división del trabajo y la expansión del mercado, ya que la mecanización permite aumentar la producción y satisfacer la demanda creciente. Además, se destacan tres principios fundamentales que subyacen en esta fase. La división del trabajo impulsa la expansión del mercado. La especialización y la eficiencia que se logran a través de la división del trabajo permiten aumentar la producción y satisfacer la demanda creciente, lo que a su vez impulsa la expansión del mismo. Siguiendo la misma línea, el valor del trabajo es la base de la riqueza de las naciones. El trabajo es la medida del valor de los bienes producidos por la sociedad y su valor es lo que determina la riqueza de una nación. Y por último punto, mencionamos que el trabajo es una medida del valor. El trabajo es una medida objetiva del valor de los bienes y servicios producidos, ya que refleja el esfuerzo y los recursos necesarios para producirlos.
Por último punto, valoraré la competencia económica que Smith nos presenta. Para Smith, la competencia económica puede impulsar el desarrollo económico. Sin embargo, para lograrlo debe existir requisitos económicos, políticos y culturales específicos. Además, es importante destacar que la competencia por sí sola no garantiza la abundancia, por lo que no es un indicador directo del mejoramiento de la economía. Esta misma es una forma en la que los individuos generan cadenas sociales de violencia y dominación entre ellos mismos, por el hecho de competir en el mercado. Si no existe una institucionalización y mediación normativa que tenga en cuenta los intereses de los grupos, esto solo propiciará la disgregación del orden social y, en consecuencia, la regresión de la sociedad a su etapa primitiva. Si no se aprende a manejar y controlar el conflicto político debido a la falta de instituciones sólidas, no se podrá establecer la competencia económica como un modelo económico viable que guía el desarrollo de la sociedad. Según los principios del liberalismo económico, cuando se permite operar libremente las fuerzas de mercado, es decir, la oferta y la demanda, estas llegan a un punto de equilibrio natural donde los precios reflejan con precisión la escasez real de los bienes y servicios. Este equilibrio asegura que los recursos se le asignen y utilicen de manera óptima y eficiente, maximizando la producción y satisfaciendo las necesidades de los consumidores. Estas palabras han sido degeneradas de un texto del mismo Smith que refleja la teoría del precio. Cuando la cantidad llevada al mercado es justamente para cubrir la demanda efectiva, pero no más, el precio del mercado coincide exactamente o se aproxima en lo que cabe al precio natural. En este sentido, el precio natural refleja el valor real de un bien y servicio, considerando los costos de producción, la demanda y la oferta. Cuando la cantidad ofrecida es exactamente suficiente para cubrir la demanda efectiva, el precio de mercado coincide con el precio natural. Esto significa que no hay un beneficio extraordinario para los productores y los consumidores pagan un precio justo por el bien o servicio. La teoría del precio natural se basa en la idea de que los mercados tienden hacia el equilibrio cuando no hay interferencias externas, como monopolios, regulaciones gubernamentales o información asimétrica. En un mercado libre, los precios se ajustan automáticamente para reflejar los cambios en la oferta y la demanda. En vísperas de la conclusión de este video, debemos tener en cuenta que Smith no quería reducir o anular el Estado y su poder e injerencia sobre la economía, sino que habla de un Estado fuerte y sólido, el cual debe propiciar en la sociedad las condiciones necesarias como lo son instituciones e infraestructura, pero también debe respetar la normatividad generada por los mismos ciudadanos, pero manteniendo la fuerza y poder del mismo. Aunque el liberalismo económico puede llevar a una concentración del poder económico en manos de unas pocas empresas e individuos, lo que puede traducirse en influencia política y corrupción. Esto se debe a que las empresas y los individuos adinerados pueden utilizar su riqueza y recursos para influir en la toma de decisiones políticas, lo que puede llevar a una desigualdad de oportunidades y una legislación favorable a sus intereses, realizando una captura regulatoria, influyendo sobre la regulación de su sector para beneficio propio, lo que puede llevar a una falta de competencia y una concentración de poder. Aquí era un resorte con lo que mencionaba casi al principio del video. Dentro de la idea del liberalismo económico existe la posibilidad de una subsistencia de conflicto político, que no se culmina por las cuestiones de la corrupción y la injerencia que puede tener el mercado sobre las decisiones políticas del Estado. Por eso Smith recupera que el Estado no debe ser mínimo, sino sólido, para que pueda lidiar con esas situaciones dentro de la economía y no ocasione la disgregación de la sociedad. Agregando al punto pasado, el Estado debe cumplir con las obligaciones para impulsar el desarrollo económico a partir de la competencia. Estas características son la acuñación de moneda, garantizar el cumplimiento de los contratos al tener un sistema de impartición de justicia fuerte y sólido, los gastos sociales como lo son las obras públicas en pro del beneficio social y la educación, y por último, el pago a la burocracia. Por último, desarrollaré una conclusión concisa para términos prácticos. Adam Smith plantea la idea del trabajo como la base de la riqueza de las naciones. Además, teoriza la división del trabajo, creando una hiperespecialización del mismo, que beneficiará tanto a los empresarios y al sistema de producción. En esta misma línea, evalúa la libre competencia económica y el papel del Estado en la creación de las condiciones favorables para impulsar la economía y beneficiar a todos los miembros de la sociedad. Sin embargo, Smith también reconoce la existencia de conflictos políticos subyacentes que pueden influir en la economía. En este sentido, destaca la importancia de aprender a domar esos conflictos para alcanzar un desarrollo económico. En otras palabras, la competencia económica por sí sola no genera abundancia ni crecimiento económico, si no se aborda el conflicto político que la rodea y
si el Estado no tiene intervención en la misma. Su obra nos deja 3 claves muy importantes. 1. El trabajo es la base de la riqueza de las naciones. 2. La división del trabajo es fundamental para el crecimiento económico. Y 3. Se requiere de intervención estatal para crear condiciones favorables para la libre competencia económica. Bueno, hasta aquí ha llegado mi video. Espero que sea de su agrado.